Ujú. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que están por acá, a Soledad Milós, que va a estar desarrollando una charla en torno a su libro. Veo caras conocidas por acá de los trabajos que vamos teniendo a lo largo del año, caras nuevas. Para los que recién se integran acá a la propuesta del proyecto, bueno, nuestro proyecto se denomina Espacio Analítico. Somos un proyecto de difusión en torno a psicoanálisis. Lo hacemos a través de cursos, de seminarios, de espacios clínicos, de charlas como estas con diferentes analistas. Mi nombre es Gustavo Aguirre, soy cofundador de Espacio Analítico y bueno, en esta ocasión está por acá María Soledad Milós. Ella es magíster en psicología por la UBA, licenciada en psicología por la USAL, profesora de enseñanza secundaria normal y especial en psicología, igualmente en USAL, exdocente de la Universidad de El Salvador y, bueno, autora del libro, que es en torno a lo que vamos a estar conversando, dialogando con ella, Un dique contra la madre, está editado por Letra Viva. Y bueno, ya comentaba un poquito Soledad, miembro de Nudo, institución psicoanalítica, ahora miembros de Reanudados. Por ahí al final estaremos compartiendo datos de contacto, tanto de Soledad como de los grupos. Me parece que es importante que este espacio también gire en torno a hacer lazos, ¿no? Con los analistas y, bueno, con las personas que están por acá en las diferentes conexiones. Y bueno, el tema que se va a trabajar el día de hoy es ¿qué de las madres enloquece? Un acercamiento a la noción de estrago materno en Jacques Lacan. Eh, bueno, yo estoy muy contento de ver caras nuevas por acá. Siempre es grato, les comento en cada reunión, siempre es grato ver quién está del otro lado de la cámara, en la medida de lo posible, que puedan estar con la cámara encendida. Excelente. Y los micrófonos, reservamos un espacio para las participaciones, comentarios, alguna duda o aportación. Al final de la charla, les pedimos que se sientan en libertad de abrir el micrófono en el momento que lo consideren en este espacio. Y bueno, sin más, Soledad, muchísimas gracias por estar por acá. Adelante, bienvenida y bienvenidos todos de nuevo. Bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad que es un honor estar charlando con ustedes y bueno, ya con estas sorpresas que me dieron de que algunos conocen mi trabajo. Bueno, espero que se me escuche bien, me indican si no se escucha, ¿eh? Y lo mismo si voy muy rápido, lo que sea, siéntanse libres de frenarme. Lo que sí pedí, dar un espacio, digamos, a poder desarrollar algunas ideas y después intercambiar opiniones para no perderme, básicamente es para eso. Bueno, les cuento un poquito lo que vengo pensando en relación a la noción del estrago materno en la obra Jacques Lacan. Voy a hacer un poco de trampa, porque en realidad voy a ir y venir en lo temporal de cómo se viene trabajando esta noción en mí. Lo digo así a propósito porque así entiendo que es una noción, no es un concepto, eso ya lo aclaro de entrada, es una noción, no tiene la misma estructura en la teoría lacaniana, una noción que un concepto entiendo que tiene sesgos modificadores en otros conceptos a su vez, no así el estrago materno, que es una noción descriptiva, que vengo trabajando o que se viene trabajando en mí desde hace 20 años, algún número así como un poquito general, porque a veces suelo olvidar el paso del tiempo, digamos, para estas cuestiones, pero bueno, desde hace mucho tiempo cuando llevé adelante la maestría en psicoanálisis en la UBA y elegí este tema para desarrollarlo como tesis. Después de defenderlo, es que, bueno, lo publico en el libro que se llama Un dique contra la madre. Pero en realidad decía esto de que iba a ir y venir en el tiempo, porque por supuesto, como es una noción que se sigue trabajando en mí, hoy no estoy posicionada de la misma manera que cuando comencé con esta investigación. No sé si necesariamente es muy diferente, pero bueno, hay algunas pinceladas como más novedosas actualmente, ¿no? Y por eso me pareció interesante titularlo en esto de ¿qué de las madres enloquece? ¿Por qué lo titulé así? Un poquito, y esto es muy reciente, les diría, me viene sorprendiendo que en este último tiempo, les diría estos últimos 2 meses,
me venían convocando de distintos espacios de residencias hospitalarias, principalmente en Buenos Aires, donde el reclamo, la demanda, digamos, el pedido de poder trabajar alguna cuestión que les impactaba en la clínica tenía que ver con esto, con vínculos entre una hija y una madre, pero puntualmente remarcando que a esos analistas lo que les llamaba la atención es que había algo en esas madres que enloquecían a esas hijas, ¿no? Un poco como que lo que me acercaban venía por ahí, ¿no? Entonces de ahí la demanda de poder pensar juntos y articular en esos casos clínicos qué había en juego de una posición materna, de una mirada y de una escucha materna estragante, pero puntualmente en esto, ¿no? En que el efecto que tenía en esas hijas era de algo enloquecedor. Esto es lo que les llegaba en la clínica, ¿no? La locura de esas hijas, y la locura de esas hijas que ya de alguna manera esos analistas articulaban, entendían, tenía que ver con algo de lo materno en juego, ¿no? Como que ya, digamos, en la demanda que me acercaban ya había ese vínculo. Por eso es que decido en esta oportunidad titularlo de esa manera, ¿no? Marcando que entiendo que hay algo en lo materno enloquecedor. Y de esto se viene tratando para mí, a lo largo de toda esta investigación, estos años de investigación, la noción que encuentro que ya está en la obra de Lacan, que se llama estrago materno. Es una noción que Lacan trabaja en distintos momentos de su obra, no aparece una sola vez, aparece varias veces, no tantas veces, por supuesto, como algunos conceptos que todos ya conocemos, deseo, goce, bueno, desde ya. Sin embargo, es una noción que aparece en reiteradas oportunidades y, bueno, saben ustedes que para poder abordar una temática, para poder ser investigada y para poder trabajarla en el marco de una tesis, es necesario acotar, enmarcar, encuadrar y acotar. Con lo cual, el modo de acotar que yo encontré en relación al abordaje sobre la noción del estrago materno fue ubicar un tiempo en la obra de Lacan, sobre la cual yo me iba a circunscribir para poder pesquisar qué era lo que Lacan intentaba transmitirnos con esta noción. ¿Por qué se ocupaba de nombrar una noción llamada estrago materno y no la llamaba de otro modo? ¿Qué estaba diciendo con eso? Particularmente, y acá tal vez ya me adelanto, no lo nombraba directamente como el goce, ¿no? Porque se ocupaba Lacan de nombrar estrago materno a lo que desde otro costadito tal vez podríamos entender que tiene mucho que ver con el goce, ¿no? Porque, de nuevo, en este ir y venir temporal mío, le estoy haciendo trampa, porque ya estoy transmitiendo algunas de las pinceladas más actuales de cómo estoy pensando esto, la noción del estrago materno tiene mucho que ver con el goce. Pero es un modo de nombrar el goce muy particular. De nuevo, ¿no? Lo digo, Lacan no. Cada vez que pone estrago materno en su obra, si lo tacháramos y escribiéramos ahí goce, podría ser correcto. Sin embargo, se ocupó de nombrarlo como noción del estrago materno. ¿Por qué? Bueno, y eso es lo que me interesa investigar justamente y trabajar ahora con ustedes. Entonces, el periodo de tiempo que abordé de la obra lacaniana va de los años 1969 a 1972. Principalmente porque encuentro que en ese periodo es donde están las dos grandes y principales citas lacanianas sobre la noción del estrago materno, que son la del Seminario 17, ahora después se las voy a contar un poquito, y la segunda cita está en El Atolondra dicho. En esos dos textos es donde Lacan particularmente describe, trabaja, que entiende que es el estrago materno. Hacia ahí vamos. Pero les cuento un poquitito antes. ¿Cómo empezó este interés en mí? ¿Cómo me empezó a interesar y cómo me dedico a investigar justamente que en Lacan hay una noción descriptiva llamada estrago materno que me parecía que tenía que ver con lo que yo venía escuchando insistentemente y reiteradamente en la clínica, porque el interés por esta noción y todo el trabajo de investigación parte de la clínica, ¿no? Es lo que por lo menos les relato y les cuento y les confieso incluso lo que me pasó, y hasta les diría que me parece interesante cuando se articulan de ese modo las cuestiones, cuando el analista puede
resaltar alguna cuestión del material, de los analizantes, algo que insiste, algo que repite, y de ahí ir hacia la teoría. Y si quieren, en un ir y venir, ¿no? Constante, donde esté muy entrelazado justamente el trabajo entre la clínica y la teoría. Bueno, así fue como a mí me interesó, casi sin saber de qué se iba a tratar todo eso, me empezó a llamar la atención en la insistencia del discurso de algunas analizantes mujeres, principalmente, y casi en su totalidad les diría, donde aparecían las figuras de presentaciones y descripciones maternas muy particulares. ¿A qué me refiero? A ver, discursos donde lo que las analizantes remarcaban era lo difícil que les resultaba poder prestarse a un encuentro sexual con un hombre, con un partener, sin que estuviera en juego la mirada de la madre, hasta casi les diría por momentos el ojo, que no es lo mismo que la mirada, el ojo de la madre, la escucha, ¿no? Esta cosa de estos objetos, voz y mirada, que se particularizaban y hasta casi les diría que se descontaban de alguna cuestión subjetiva en un imaginario materno y tenían de por sí una presencia por momentos terrorífica, ¿no? Donde que aparezca, por ejemplo, un ojo o un oído materno con una connotación invasiva, intrusiva, bueno, por lo menos, el efecto menor que podríamos decir que eso tenía en muchos analizantes, o por lo menos lo que yo escuchaba en esta insistencia, era un efecto arrasador en la subjetividad, arrasador en la posesión sexuada, arrasador en la estructura deseante. Ese ojo o ese oído con características maternas invasivas, por ejemplo, tenía como efecto que las analizantes no pudieran tener un encuentro sexual, conectarse con el deseo, llevar adelante un proyecto, independizarse, irse a vivir solas, decidir qué carrera querían seguir, decidir dónde trabajar, bueno, tantísimas cuestiones, ¿no? Donde en todo caso la ilusión que se empezaba a presentar era que era necesario poner una distancia, algún tipo de límite, de ansia, les diría, pero en una distancia por momentos hasta llamativa, corporal, física, con eso materno que se les venía encima. Entonces me imagino que habrán escuchado toda esta historieta de a veces cómo los sujetos deciden irse kilómetros y kilómetros lejos de la madre, supongamos, ¿no? Como si eso fuera solucionar algo. Bueno, justamente lo que me interesa, me empecé a trabajar en esos análisis y me empezó a interesar con el encuentro, con esta noción que Lacan se dedica a trabajar, es que no pasa por ahí desde ya, la cuestión no se trata ni de las madres de carne y hueso, esto lo digo ya de entrada, porque se imaginan que en todos estos años me habrán dicho de todo, con esto de que yo presentaba, digamos, una figura materna no romántica, ¿no? De hecho, lo que trabajo es eso, es el otro costadito, digamos, de lo materno. Lo romántico lo doy de suyo, ni siquiera me meto con eso, me meto con lo otro. Ahora, por supuesto, no es una cosa sin la otra, en muchos casos, habrá que ver, pero no se trata de ninguna madre de carne y hueso. Se trata de algo, si quieren, me animo a ir diciéndolo así, internalizado en el sujeto. En estos casos, como particularmente mi interés partió por lo que yo escuchaba en las analizantes mujeres, y después Lacan se dedica a decir eso, a marcar ahí alguna particularidad, entonces de lo que se trataba es que para esas analizantes mujeres pudieran empezar en principio a trabajar, que no se trataba de nadie que portara particularmente esta característica, ¿se entiende? No es entonces convalidar que las madres de estas analizantes eran tremendas, bueno, cualquier adjetivo que pudiéramos decir. No se trata de eso, todo lo contrario les diría. En un punto es interesante que el analista se pueda correr de ahí, de lo tentador que a veces es convalidar, claro, porque tu madre es la más hija de... Bueno, no se trata de eso, sino de poder correr la mirada y dirigirla hacia el propio sujeto. Entonces, que como se trata de poder dirigir la escucha, más que la mirada, ¿no? Al propio sujeto, que la analizante se pueda empezar a cuestionar qué
de esa mirada y de esa voz materna con características intrusivas e invasivas, está sosteniendo. Porque acá, y esta es la perlita, se trata de eso, de que las analizantes sostienen esas características maternas que se encargan también de encarnarla en alguna figura, sí, si tienen suerte en la madre carne y hueso, pero va más allá. ¿Se entiende? Pero hay un sostén. Cómo los sujetos sostenemos estas figuras terroríficas, gozadoras, aniquilantes. Entonces, fui hacia ahí. Bueno, el tema de esta investigación, la noción del estrago materno Jacques Lacan, se instaló en mí a partir de un material clínico, como les cuento, de uno en particular, si bien en la insistencia de la escucha de varios, ¿no? Donde aparecía una figura de una madre devoradora, y a la que el sujeto femenino, se trataba de una paciente mujer, le adjudicaba un deseo mortífero. Acá si quieren ahí ya voy diciendo estas dos cositas, ¿no? Por un lado hay algo de lo devorador. Va a ser muy interesante esa figura de lo devorador. Y si quieren, esto tiene resonancias, que a mí la verdad que me encantaba descubrir estas cuestiones kleinianas, ¿no? ¿Se acuerdan? Todas las descripciones kleinianas, la verdad que vienen bárbaros para este tipo de cuestiones. Bueno, entonces, ¿cómo esas analizantes le adjudican a esa encarnación con esas características devoradoras, fagocitantes, invasivas, un deseo mortífero? Y esto ya de por sí es bastante particular, les podríamos decir. Por un lado, porque, de nuevo, pensar en que algo de lo materno tenga características mortíferas no es obvio, no es políticamente correcto, no es romántico, no es con lo que siempre nos encontramos, bueno, digo en términos generales, yo qué sé, desde el sentido común, incluso si quieren, cuando pensamos en lo materno, ¿no? Más bien por lo general pensamos, y lo tenemos que suponer, por supuesto, por eso yo aclaraba antes que no me meto con lo materno alojador, lo descuento, es decir, lo doy por sabido incluso, para todos nosotros si quieren, porque si no ni siquiera podríamos hablar de un sujeto, ¿no? Del lado de los analizantes, con lo cual con eso no me meto. Por supuesto que todo esto que yo describo no es en contra, no invalida lo materno alojador. Lo materno alojador está. Yo lo que me dediqué a trabajar es este otro costado, que justamente es más tendiente a lo mortificante, no lo alojador. Lo alojador, si quieren, va de la mano con el deseo, con la posibilidad de que se estructure un sujeto deseante, fundamental incluso para pensar en una neurosis, si hay suerte, pero esto otro, entiendo que va a la par en muchas situaciones, no es uno sin el otro, y sin embargo es más arduo, es más oscuro, es más inconfesable. Entonces me interesó ir ahí, a poder ponerle palabras a eso que, bueno, tiene una negrura. Por eso hablo de este deseo mortífero. Hay algo de lo mortífero, de lo asesino, si quieren, de la pulsión de muerte, en el deseo materno. Y acá me salto, la verdad que lo estoy construyendo un poco con ustedes, me estoy adelantando lo que les iba a decir después, pero esto está en el seminario 17. Una de las dos referencias principales lacanianas que les comentaba es la del seminario 17. En el seminario 17, en la famosa imagen, la famosa metáfora de la boca del cocodrilo, no sé si se acuerdan, está esto que les estoy describiendo. Porque justamente, fíjense ustedes, les leo la cita, dice Lacan, el papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Cuando encontré esto, yo estaba en llamas, se imaginarán. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre.
Entonces, me pareció muy interesante esta referencia justamente porque encuentro que ahí, por un lado, lo que va a decir es que lo que importa de la madre es su deseo. Lo que está en juego del lado de lo materno es su deseo. Y que ese deseo implica a la madre e implica al hijo o a la hija, que es capital, que es central, y que no se puede soportar tal cual. Que hay todo un trabajo, les diría, en juego para poder soportar ese deseo materno. No es indiferente, es decir, tiene efectos, si quieren hasta podríamos pensar acá la noción del síntoma, se sintomatiza ese deseo materno mortífero, en el mejor de los casos, se forma un síntoma, pero siempre produce estragos, dice. El deseo de la madre siempre produce estragos. Entonces, acá lo que está diciendo es que no se está metiendo con el deseo alojador, de nuevo. El deseo que da lugar a un sujeto deseante, un sujeto estructurado neuróticamente, sino que a lo que está haciendo hincapié es que el deseo de la madre produce estragos. Es decir, produce, y ya si quieren también nos metemos para definir un poquito de qué se trata el estrago, entonces, entiendo el estrago por un arrasamiento en la constitución subjetiva, como efecto de la ley incontrolada de la madre. Es decir, esto del deseo materno, si quieren ya lo podemos pensar, más del lado de la pulsión de muerte, que está en juego en el deseo materno, bastante polémico, pero bueno, ahí estamos, dándole vueltas a eso. Tiene un efecto de arrasamiento, tiene un efecto de invasivo, intrusivo, fagocitante, devorador. Y esto, dice Lacan, es efecto de la ley incontrolada de la madre. Y en la cita, la de la boca del cocodrilo, decía, no se sabe qué mosca puede llegar a picarle, y va y cierra la boca. Entonces, a mí me pareció que era interesante, primero que hable de una ley incontrolada, en otro momento va a decir ley caprichosa. Marca algo de una ley, no es sin ley toda esta cuestión, ¿vieron? Porque siempre pensamos más la ley del lado de lo paterno, ¿no? Con el nombre del padre, ya todos lo sabemos de memoria eso, pero siempre más por el lado de lo paterno. La verdad que hable de una ley, del lado que la madre pone en juego, transmite algo de una ley, a mí me pareció bastante novedoso. Sin embargo, le da estas características. No es cualquier ley, no es lo mismo que la ley paterna, y esto ya está en Klein. Porque Klein, si se acuerdan, cuando habla del Edipo temprano, del super yo también, materno, ¿no? Describe mucho, Klein describe muchísimo el super yo materno, de unos modos, bueno, la verdad que para sacarse el sombrero, como lo describe, muy cruento, ¿no? Al estilo kleiniano. Pero justamente lo que va a decir es que no es que ella tempraniza el Edipo, por lo tanto el super yo, porque desconoce o invalida todos los desarrollos freudianos del Edipo, ¿no? Alrededor de, digamos, en un momento evolutivo, si quieren, un tiempo lógico, me gusta más, posterior. Ella lo tempraniza, pero no invalida los desarrollos freudianos. Entonces, en la medida en que Klein ubica una ley, un Edipo, un super yo materno más temprano, le va a dar características más cruentas y va a decir el super yo heredero de lo materno es más sádico. El super yo que heredamos del padre es el posibilitador, como todos leímos en Freud, es el posibilitador de la salida a la exogamia, una posibilidad de neurosis, salida a la cultura, ahí todo fenómeno, eso no es estragante, eso al contrario, es facilitador de una salida al mundo, de hacer lazo con otros. En cambio, el super yo materno, y esto está, insisto, de un modo muy brillante en Klein, deja al sujeto ahí atrapado. Deja al sujeto trabajando, digiriendo todo lo violento de ese super yo. Un super yo sádico, dice Klein, gozoso, si quieren, lo podemos decir en términos lacanianos, tiene otra connotación. Es más arduo, es más duro. Bueno, eso es lo que entiendo que Lacan está trabajando acá en el seminario 17.
cuando dice que el deseo lo que importa de la madre es su deseo, y después te dice que ese deseo siempre produce estragos. Es como si nos estuviera diciendo eso del deseo materno, que está en juego en todo sujeto. Esto no es algo que le pasa a algunas madres, a algunas analizantes, no, en esto estamos todos. Siempre produce estragos, siempre hay algo de lo estragante, de lo atrapante, de lo fagocitador. Incluso como lo vincula con algo del orden de lo caprichoso, no es predecible, no sabemos cuándo va a venir, ¿no? Esta cosa de que se cierre la boca del cocodrilo, ahí no ubica una lógica por lo cual uno hasta se podría anticipar a eso, sino que dice, no, lo que pasa es que esta expresión por ahí tiene otra connotación para los argentinos, ¿no? No sé si en México, pero esto de qué mosca puede llegar a picarle, nosotros ¿no? Es como un modo, digamos, de hablar de algo caprichoso, digamos, como en esto donde nadie puede anticipar, nadie se puede imaginar, ¿no? Bueno, y el otro hizo lo que quiso con eso. Bueno, entiendo que Lacan está describiendo algo de eso, que no hay una posibilidad de que eso entre dentro de una ley paterna. ¿Hay algo de eso que escapa, que excede a la ley paterna, a la prohibición del incesto? Acá está hablando de eso, de cómo en un punto, en todo deseo materno, hay algo que escapa a la prohibición del incesto. Siempre un cachito, le diría un poquito, de esa ley, de ese deseo materno, perdón, va a tender a introyectar el mismo producto que donó a la cultura. Donó. Bueno, a veces se dona a media, ¿no? Vieron como el que dona y está reteniendo. Bueno, algo de eso está describiendo. Entonces, ¿qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca? Ese cerrar la boca del cocodrilo es el estrago. Ese movimiento del cocodrilo, lo que está diciendo también Lacan, es que a ver, les podría decir casi como el orden de lo instintivo. Bueno, está la pulsión de muerte ahí, ¿no? Pero es constante. Es una tensión, es una tendencia del cocodrilo, que es necesario, va a decir también, que ahí interceda un palo. Lo único que puede hacer que esa boca del cocodrilo no se cierre por completo es el palo. No te dice que el cocodrilo no tenga ganas de cerrar la boca. Lo que te está diciendo el cocodrilo siempre tiene ganas de cerrar la boca. Ese es el deseo materno estragante. Lo único que puede hacer que no se cierre del todo, o sea, que no fagocite por completo al objeto niño, es el palo. Y por el palo entendemos el nombre del padre, es decir, algo más allá de la madre que pueda poner en juego un basta, hasta acá, un límite, no todo, incluso, si quieren lo podemos pensar así. El límite también tiene que ver con esto del no todo. Reintegrarás una parte del producto, pero no todo. Entonces, vuelvo un poquito a lo que les describía como estrago. Entiendo por estrago un arrasamiento en la constitución subjetiva, justamente por todo esto que estamos empezando a describir. Los efectos de este deseo materno mortífero son sobre la constitución subjetiva de los analizantes, ¿no? Bueno, no sé, ahí me corrijo. Entiendo que de ambas. Es decir, tanto de la hija como de la madre. Lo materno arrasador tiene efecto en ambas, en la madre y en la hija. Como efecto, les decía antes, de la ley incontrolada de la madre. Una modalidad de goce, del goce materno, es decir, de un goce más allá de lo fálico, más allá, si quieren, de la prohibición del incesto. Habla de los efectos de lo gozoso, ¿no? Este modo justamente de pensar lo materno, entiendo que habla del goce, es un modo de describir y de nombrar el goce. Sin embargo, lo que les decía al principio, Lacan se dedica, particularmente, se mete con inventar un nombre distinto del goce para estas cosas. Esto es lo que me llamó la atención. ¿Por qué para lo que pasa entre las madres y las hijas no le llama goce y listo? Si ese concepto ya lo tenía, ya lo tiene en toda la obra, ¿por qué no se sirve de eso? Porque se ocupó y se puso a trabajar en inventar otro nombre. Bueno, entiendo que tiene que ver con que hay algo particular ahí,
entre lo materno y lo femenino. Si quieren acá ya se los introduzco, que eso no lo había dicho. Es un interjuego, es el estrago entre una madre y una hija. Entiendo que tiene la particularidad y la diferencia, si quieren, de otros vínculos. No pasa lo mismo entre un padre y una hija, un padre y un hijo, una madre y un hijo, porque está en juego, complejizando la cuestión, pero por ambas vías, lo materno y lo femenino. No se distinguiría, por lo menos así lo entiendo yo, el estrago materno como un cuadro clínico, es decir, todo esto no tiene la pretensión, en ningún momento la ha tenido, por lo menos para mí, de nombrar con esto una cuarta estructura, ¿no? Saben ustedes que las estructuras clínicas con las que nos manejamos en el psicoanálisis son neurosis, psicosis y perversión. Cuando yo nombro y trabajo y resalto lo que está ya en la obra lacaniana, que es el estrago materno, no se trata de ubicar acá una cuarta estructura, o sea, una estructura psíquica que esté por fuera de la neurosis, por fuera de la psicosis, por fuera de la perversión. No. Entiendo que es transestructural esta noción. ¿Y qué quiere decir eso? Que justamente el estrago materno puede estar tanto en una neurosis, como en una psicosis, como en una perversión. Probablemente no del mismo modo, no se presenta del mismo modo, porque, por ejemplo, cuando les contaba al principio lo que a mí me había impactado de la clínica, ¿no? Y les cuento incluso, mi interés por esta noción empezó escuchando analizantes, en su gran mayoría, o a grandes rasgos le diría, neuróticas. Con lo cual, había una posibilidad, un discurso, de armar algún tipo de historia con esa figura de esas madres avasallantes. Podían ubicar alguito que tuviera que ver con un modo de vinculación, pero también con una historia a esas madres. Y podían asociar, bueno, no sería la misma presentación cuando en vez de que haya una cuestión discursiva, aparezca el ojo, el oído, ¿no? Y sin posibilidad de que se articule nada, ¿no? Eso ya que tiene pinceladas, si quieren, de una presentación más tendiente a la psicosis, también podríamos pensar, por eso mi título, ¿qué de las madres enloquece? Bueno, no es lo mismo que lo que enloquezca de las madres tenga un efecto de un síntoma neurótico. Entonces, por ejemplo, si quieren, a lo que les relataba al principio, la frigidez, la imposibilidad de conectarse con el placer sexual en el encuentro con un partener, por ese arrasamiento o ese avasallamiento de lo materno, inhibidor, censurador, supongamos, bueno, ¿no? Que la presentación de un delirio, supongamos, o una alucinación alrededor de un ojo suelto y que tenga esas características de me está viendo, entonces ¿no? El sujeto queda paralizado, atemorizado, y que ese ojo tenga estas connotaciones, que hasta les diría, y bueno, muchas veces tienen estas connotaciones invasivas, ¿no? Pero que podamos escuchar que esto tiene pinceladas de lo materno. Entonces, no es la misma presentación, por oponer neurosis y psicosis, ¿no? Ahora, la noción del estrago materno tiene efectos en toda estructuración subjetiva. Lo que estoy marcando acá es, probablemente, no es lo mismo lo que el sujeto del otro lado, las hijas, puedan hacer con eso. No es lo mismo que una hija, frente a eso avasallante de lo materno y frente a eso mortífero, pueda poner algún tipo de límite, armar un síntoma neurótico, ya hay todo un trabajo ahí en juego, que una alucinación, ¿no? Donde en todo caso también hay un trabajo de ya, pero es otro tipo de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, el estrago entiendo que están ambas, en cualquier estructura. Por eso digo es transestructural. La diferencia va a ser qué se puede hacer con eso. Ahí vi, María Angélica, después cuando doy espacio a las conversaciones, charlamos. Entonces, el estrago no es un diagnóstico estructural, es un modo de nombrar el goce. Se trataría de la dimensión estragante del deseo y del amor materno. Se vincula con el goce cuando se presenta sin límites, con lo ilimitado del goce. Se pone allí en juego el estrago.
se pone en juego de una manera más patológica en ciertas relaciones madres e hijas. Ahí, si quieren, ya empiezo a particularizar esto otro, que también suele aparecer mucho, digamos, como esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es exclusivo de las hijas? Si serán todas las hijas, si todas las hijas tenemos algún vínculo extravagante con lo materno. Bueno, esto está en la segunda cita, la cita que les contaba de Lacan, del atolondradicho, trabaja eso justamente. Va a decir que ahí hay algo particular en la relación madre-hija. Ahora después, si quieren, vamos a eso, a la cita. Entonces, se pone en juego de una manera más patológica en ciertas relaciones madres e hijas, cuando algunas mujeres gozan con la maternidad. ¿Qué mujeres gozan con la maternidad? Si estamos hablando de las madres o de las hijas, bueno, no sé, por ahí de ambas, yo qué sé. Y también quiero marcar que algo de esto está presente en todo deseo materno, ¿no? Esto que les decía antes. Entonces, ahí si quieren, podemos pensar en esta línea donde el estrago materno, por un lado, es del orden de lo universal, hay algo universal en el estrago materno, no hay sujeto que no tenga algún vínculo con el estrago materno, y por otro lado, algo de lo singular. Y lo singular es esto que les decía antes, lo particular de las relaciones madres e hijas, por un lado, pero además también lo particular de lo que cada quien puede hacer con eso. Entonces, el estrago acompaña al deseo de la madre. Lo mismo podemos decir del aspecto del amor materno que no acepta condescender el goce al deseo. Me refiero al aspecto gozoso de todo deseo materno. El goce, por supuesto, no es el deseo, sin embargo, nos encontramos con los efectos devastadores del goce que está presente en el deseo materno. Un poquito cerrado esto, un poco intrincado, pero de eso se trata. Cuando Lacan trabaja el estrago materno, está haciendo referencia justamente a esto, que en el deseo materno, les diría, aislémoslo, no pensemos en esa madre que conocemos que es tremenda, que es insoportable. No, eso es lo anecdótico. No sirvamos tanto de eso. Aislémoslo. Entonces lo que está diciendo es que en el deseo materno, aislado como lugar en el inconsciente, bueno, ahí ya está, ya lo dije. Ahí me adelanté. Esto es algo de cómo lo estoy pensando más actualmente, ¿eh? No empezó así la investigación, por supuesto, pero lo estoy pensando más como un lugar en el inconsciente. Entonces, ¿para qué lo digo así a propósito? Para olvidarnos de todos esos relatos que a veces nos llegan de algunas madres jodidas, bueno, no sé, yo qué sé, no es eso. Entonces, el deseo materno aislado tiene efectos devastadores en cuanto toca, muerde lo gozoso. Entonces, en el deseo materno no es todo deseo. Hay algo del deseo materno que se vincula con el goce. Y eso que se vincula con el goce tiene efectos devastadores, arrasadores, estragantes, fagocitantes. Son todos sinónimos, lo que estoy diciendo. Si bien son distintas nociones, pero todas entiendo que apuntan a lo mismo. Sabemos entonces que no todo el deseo materno es gozoso, lo que dije al principio, no estoy diciendo eso. También está el deseo materno alojador y posibilitador del deseo, eso desde ya. Voy a rescatar particularmente lo que del deseo materno no es todo deseo. Entonces, les contaba antes lo de la cita del seminario 17, utiliza Lacan la metáfora de la boca del cocodrilo para ilustrar la dimensión del deseo materno, para dimensionar de qué se trata. Destaca el papel del deseo materno, no el deseo por la madre. ¿Les suena esto? Vieron que siempre cuando pensamos en términos edípicos, lo que pensamos que para el neurótico, lo dificultoso, la piedrita ahí en el zapato, lo que le lleva análisis, años de poder trabajar esto, es soportar el deseo por la madre, dirigido hacia la madre, digamos, como se puede leer justamente en el complejo de Edipo. Sin embargo, lo que acá queda resaltado es el deseo de la madre. Esto está en Hamlet. Está hermoso, ¿eh? En Hamlet esto está divino. Lo difícil a tolerar en Hamlet es el deseo de la madre. Es que la madre se puso libidinosa, si se acuerdan. El estrago va por la vía del goce. Si bien esta afirmación presenta una contradicción interna, ¿cómo podemos hablar de un deseo y de un goce? Todo ahí juntito, mezclado, ¿no? Bueno, si justamente cuando pensamos en psicoanálisis del deseo, lo pensamos más por el lado de la falta. Bueno,
presenta esta dificultad. Sostenemos que es legítimo pensar al deseo de la madre tal como se nos presenta en esta referencia del lado del estrago. Se juntan en relación al goce, se nos presentan de la mano. Entonces decíamos que el deseo de la madre produce estragos en el sujeto. Habrá que ver de qué sujeto estamos hablando. Si nos referimos al hijo o a la hija de esa madre que soporta el deseo materno, o si también estamos aludiendo a la mujer, primera vez que nombro esto, ¿no? La mujer que porta ese deseo materno. Deseo que se soporta y se porta, las dos cosas. La mujer que hay en la madre también soporta el deseo materno. Y esto también se escucha, ¿eh? A veces en algunas analizantes, como padecen en un punto algo de esta posición, de su posición materna, ¿no? Padecen esta insistencia, ¿no? Y te lo describen como esta cosa de eso que va más allá, como que no pueden frenar, no pueden parar, no les es fácil encontrar un límite, ¿no? Esta cosa de todo un trabajo subjetivo que a veces hay que realizar para poder, para que puedan encontrar incluso otro objeto en quien poner, ¿no? La mirada y el deseo, que puedan desear otra cosa, ¿no? Con lo importante que sabemos ya que es eso, que no todo el deseo de una madre vaya a parar a un solo objeto, y menos si se trata de un objeto niño o niña, ¿no? Entonces, que pueda correr la mirada, ¿no? Esto está en los 3 tiempos edípicos lacanianos, lo importante de que pueda alojar alguna otra, que discurra, que ese deseo discurra, les diría si quieren, con posibilidad de alguna cosita metonímica, no al infinito, pero alguna posibilidad de desplazamiento de un objeto al otro. Entonces, cuando se desea más de un hijo, cuando se desea también al partener, un oficio, una profesión, no sé, lo que sea, no interesa, pero ya algo de eso implica justamente esto que decíamos del palo en la boca del cocodrilo. Tal vez es eso, ¿eh? Es poder ubicar que esa madre, que también padece de su propio estrago, lo estragante en ella, pueda poner la mirada y el deseo, libidinizar algún otro objeto más allá de su hijo o de su hija. Entonces, mi propuesta va a ser que tener presente a la mujer, lo que hay de mujer de esa madre, lo femenino, nos va a permitir avanzar respecto de la madre. Lo femenino hace límite a lo materno en estos órdenes de lo estragante, ¿no? Nos permitirá avanzar sin quedar estragados en la madre. La posición mujer va a venir a poner un cote a la función madre. Me refiero a la posición mujer o posición femenina, como la introducción de la castración. Habría mucho para decir de esto. Tomo ese sesgo, ¿eh? En la madre y en el sujeto advenir también, es decir, la posición femenina, lo que haya de castración en juego en la subjetividad de quien porta el deseo materno, es lo que va a permitir algún tipo de límite a lo materno que de por sí, no está diciendo Lacan, arrasa, no frena, va. Y acá si quieren, y redondeo con esto como para dar lugar a la conversación, pienso en la noción de dique. ¿Por qué? La noción de dique encuentro que es un modo de nombrar a ese límite, a lo necesario de que algo limite lo que de por sí tiende a ser ilimitado. Acá yo me serví de una novela de Marguerite Duras, que se llama Un dique contra el Pacífico, divina, hermosa, si quieren leerla, se las recomiendo, muy linda. Bueno, mucho de la obra de Marguerite Duras trabaja esta cuestión de lo materno. Esa novela en particular me pareció interesante porque se trata de una madre que, hay muchas cosas para decir, pero digamos, intenta todo el tiempo casar a su hija mujer con un hombre rico. Y tiene como 2 trabajos, podríamos decir, 2 empresas, dice Marguerite Duras. Ese es uno, conseguirle un marido rico a la hija, donde está en juego una mirada materna hacia la sexualidad de esa hija, y de una posición también les diría envidiosa, con la sexualidad de esa hija muy particular, y también por otro lado,
los empeños, dice en la novela, constantes de frenar el avance del Pacífico. Entonces yo seguramente deliré un poquito cuando leí esta novela, pero me serví de algunas cositas ahí. Por un lado, para pensar cómo lo materno es digamos, a lo arrasador del Pacífico, tiene esa tendencia de ese avance, de eso que tiene un movimiento y que avanza constantemente y que solamente puede encontrar algún tipo de freno, de límite, si eso es impuesto, si hay un trabajo en juego, si hay una construcción, como por ejemplo en la novela aparece la necesidad de los límites frente al avance del Pacífico, porque si no le invadían las cosechas de arroz. Entonces, ese era otro de los trabajos de la madre, digamos, en la novela de Margarit Duras, ¿no? Encontrar o fortalecer, mejor dicho, los diques que podían impedir que el Pacífico arrase, invada y destruya a sus cosechas. Y esto ya está en Freud. Por eso me pareció interesante lo del dique. Cuando encuentro esta noción, bueno, la construyo como noción, ¿no? Es una descripción que está en la novela de Margarit Duras. Pero me acuerdo del trabajo justamente freudiano, donde Freud lo que dice, destaca, es que la ligazón madre es aquella ligazón de la cual es difícil desasirse, dice, la cual deja secuelas por mucho tiempo. La ligazón madre, ¿eh? No te dice el trabajo de una analizante mujer a sacarse de encima lo edípico con el padre. Vieron que ya todo más o menos lo pensamos siempre por ahí, supongamos. No, él es como que nos dirige la mirada a un tiempo anterior, a un tiempo lógico anterior, que es lo que él llama lo predípico. Esto es lo preedípico, y lo que va a decir Freud es que lo preedípico es mucho más trabajoso que lo edípico, y a veces no es tan fácil ponerle nombre a eso, describirlo, encontrar algún tipo de límite, que es más temprano, volvemos si quieren a Klein, y que deja secuelas por mucho tiempo, es decir, que hay algo de un tiempo particular ahí, distinto, les diría, no el tiempo de la evolución, del desarrollo, lo cronológico, no. Tanta importancia Freud le va a dar a esta ligazón preedípica que va a decir que por largo tiempo el Edipo de la niña impidió ver esta ligazón que es tan importante y que deja como secuelas fijaciones tan duraderas. Entonces, tanto estábamos con el tema del Edipo en la niña dirigido hacia el padre que no vimos, se nos pasó por alto, que lo realmente dificultoso en la sexualidad femenina, dice Freud, es lo predípico. Entonces dirige la mirada hacia ahí. No, te dice, trabajemos lo anterior. Lo anterior es más dificultoso y aparte por esto, porque deja secuelas mucho más duraderas. Insiste con las consecuencias en la sexualidad femenina de esta ligazón y en lo temporal, podríamos decirlo atemporal, me pregunto, de dicho vínculo. Freud dirá que el Edipo positivo será el puerto de salvación a donde la niña desemboca si puede salir de la ligazón madre. Es decir, ahí juego un poquito con esta idea de que el Edipo positivo, el que de la niña es dirigido hacia el padre, como un puerto, como un dique, ¿vieron? Como cuando estás a punto de ahogarte y te aferrás de algo para no ahogarte justamente, o para que no te lleve el mar, no sé, lo que sea. Entonces, como el Edipo positivo dirigido hacia el padre presenta algún tipo de dique, de puerto, de salvación frente a lo predípico. Porque entonces lo que nos está diciendo Freud ahí es que lo dificultoso, lo que deja secuelas muy duraderas, atemporales, y que incide sobre la sexualidad femenina, es lo predípico, es la ligazón madre, es el estrago materno, entiendo yo. Entonces, es interesante ligar al padre como puerto de salvación, prohibición del incesto, nombre del padre, digo, después tenemos otros modos con Lacan de nombrarlo, con el título de la novela de Margarit Duras, Un dique contra el Pacífico, trabajo la idea del goce materno como lo ilimitado del Pacífico y el dique como el nombre del padre, que viene a intentar acotar algo de ese goce. Por eso a mi libro lo titulé Un dique contra la madre, ¿no? Homologando algo de lo materno a eso del Pacífico incontrolable, inconmensurable,
que no se agota nunca, vieron que incluso uno posa la mirada en el océano y es al infinito. Bueno, entiendo que esa figura metafórica, por supuesto, hay algo de imaginario, un juego, es un modo, me ayudó, me prestó letra a poder describir esto de lo materno. Bueno, a eso es necesario que se le presente algún tipo de dique. Y ese dique es lo paterno, cuando eso está en juego, no siempre. Bueno, hasta acá. Tendría mucho más, pero me parece que con esto estamos más que suficiente como para que podamos conversar un poquito. Ustedes dirán cómo se habla, cómo los órdenes, eso no lo sé. Bueno, yo soy María Angélica Soledad. Bueno, no que te fui siguiendo, en un momento quise interrumpir para poder que seguirte, pero bueno, me ganó la ansiedad porque después me lo contestaste. No importa, a ver, ¿con qué te quedaste? Bueno, realmente muy interesante, tu rigurosidad, viste, conceptual es admirable, realmente muy lindo todo lo que comentaste, muy, viste, esclarecedor. Una de las cosas que me gustó mucho en el sentido de, bueno, por ahí no que se trabaja, pero bueno, que lo dijiste de otra manera y viste que las cosas pueden decirse de otra manera, es muy enriquecedor. No, si no es como que uno termina repitiendo, viste, concepto y es como la Biblia, ya no sabes lo que carajo decir, viste. Cuando vos dijiste, ¿no?, que lo femenino hace límite en lo materno. Yo dije, wow, mira cómo lo dice esta mina. Mira con todo respeto. Mira con todo respeto. Mira cómo lo dice en el sentido que, al menos desde lo histórico, el progreso, los cambios que hubo, bueno, viste, en la manera de ser y estar en el mundo para las mujeres, hasta no hace muchos años atrás, el único destino era la maternidad. Y como era el único destino de la maternidad, las mujeres andaban con la mueca de sonrisa, envejecían antes de tiempo, bueno. Y se escuchaban hace muchos años en las pacientes, mi mamá prefirió ir a trabajar a venir a buscarme al colegio, me puso una niñera y que ser jodida, cambió la plata. Wow. Esta cuestión que ahora, bueno, está permitida, antes era casi obligatorio, era un deseo forzado. No sabemos si auténtico, sino que no habría toda una generación, viste, de mujeres muy frustradas, y que además esas mujeres tan frustradas son mujeres muy amorosas, porque vos hablabas del estrago y uno imagina, pero en líneas generales son mujeres muy amorosas, pero que cargan con mucha frustración. Me impresiona. Bueno, no, entonces esto que vos dijiste que lo femenino hace el límite a lo materno, me encantó, me lo anoté, lo voy a llevar, siempre diciendo que lo dijo Soledad Quiro. Podés apropiártelo. El respeto antes que nada en la vida. Y algo que sí quería preguntarte, porque por ahí que me quedó un poquito, creo que confuso. Cuando vos hablabas de la ley incontrolada, cuando hablabas de la ley incontrolada, lo que estamos diciendo es que hay ley, pero que hay una ley, viste, incontrolada, donde siempre la función materna y la función paterna son fallidas, o sea que no hay forma de controlar. Me impresiona. Entonces, esta ley, viste, incontrolada, además que no hay forma de controlar porque todo fallido, ¿tiene algo que ver? No, que si deliro, viste, discúlpame, pero bueno, no que me decís estás delirando, viste, ponete a leer y ya está. O sea, tiene que ver con la pulsión acéfala, una pulsión que no se enganchó a alguna representación, en algo que
que ponga ahí un límite al goce, como una pulsión acéfala, ¿viste? Como, no que se me ocurre, ¿viste? Cuando uno pone a girar algo, no como una pulsión acéfala, porque no que la pulsión de vida, que la pulsión de muerte, si bien que la pulsión de muerte es muda, la leemos en los efectos. Ahora, ¿dónde uno lee una pulsión acéfala? Si fuera una pulsión acéfala. ¿Me seguís o me fui al carajo? Para los mexicanos, irse al carajo es decir algo tonto. Algo tonto. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Bien. Si quieren, seguimos escuchando un poco los comentarios y después tal vez respondo a varios. Gracias, María Angélica. Ana, creo que quiere hablar, ¿no? O por lo menos los que yo veo, ¿no? No sé si no veo a todos. Sí, gracias. María Soledad, cuando hablas varias cuestiones, cuando hablas del deseo materno, vos lo considerás como aislado, como un lugar dentro del inconsciente, aislado dentro del inconsciente. O sea que eso está presente en toda subjetividad. Tanto en el niño como en la niña, pero que las características o las consecuencias van a ser diferentes en la relación madre-hija. Acá señalás algo de lo femenino que María Angélica lo retoma y que a mí me gustaría que me clarifiques un poco más cómo esto de lo femenino hace límite a lo materno, porque no llegué a entenderlo. Cuando decís esto de este deseo materno que está presente en toda subjetividad, o sea que estrago siempre va a haber tanto en el niño como en la niña, con la diferencia de que en el caso de la mujer tiene ciertas características. Esto que vos hablabas de que que Lacan habla en el seminario 17, el estrago. Cuando vos lo ejemplificaste con Freud, no me acuerdo el artículo sobre el cual estabas explicando, que no lo tengo presente. La sexualidad femenina. A la sexualidad femenina, que habla de lo predípico, que vos lo traes como en Melanie Klein. ¿Tiene algo que ver con una cita que entendí, o una referencia bibliográfica del salvajismo materno? Te vi que estabas con el libro ahí. Lo fui a buscar porque como yo no tenía con quién consultarlo, cuando lo leí, que me pareció muy interesante, pero no tenía... ¿Querés mostrarlo? No sé si todos lo conocen, porque la verdad que sí es un libro muy, muy es interesante. Muy interesante, es Anne de Fourmantel, disculpen, no sé pronunciarlo bien, pero por ahí puedo escribirlo. El salvajismo materno es muy interesante. Los ejemplos que toma son muy ricos, pero al no poder tener yo con quién dialogar, pensaba, esto de lo predípico, lo que esta autora está señalando, está instalado en el cuerpo, que es lo que decía María Angélica. O sea, sería algo como la pulsión acéfala, no hay representación palabra. La psicoanalista logra leerlo a través de los síntomas del paciente. En algunos, por lo menos es lo que entendí, ¿no? Sí. No terminé de leerlo, pero en los ejemplos que dio, entendí que quería decir que, bueno, podía leer que había síntoma y que el paciente no daba cuenta de una época muy, muy arcaica, muy arcaica, muy kleiniana, ¿no? Bueno, era eso. Si quieren, comento alguna cosita de los dos comentarios que me hicieron. Por favor. Porque me hicieron pensar algunas cuestiones.
tomo todo lo que dicen, a ver, en relación a lo siguiente, porque me parece que con esto de la pulsión acéfala y de que no hay representación, a mí me fue interesante ahí pensar que el estrago no tiene que ver con eso que discurre en algunos analizantes en relación a una queja a las madres, ¿no? Digamos, eso que cada quien podrá en su propio análisis decir, mi mamá me tiene, qué pesada, cómo insiste, qué demandante, me pide, bueno, porque me parece que eso seguramente debe estar en cualquier analizante de muchos neuróticos, probablemente. No tiene que ver con eso, sino que incluso me adelanto, esto no lo pensaba comentar, pero bueno, hoy por hoy, esta noción del estrago materno lo estoy pensando más en relación a cómo es ese sostener a ese gran otro gozador, que esto tiene que ver, entiendo, con el segundo tiempo de pegan a un niño de Freud, como ahí Freud marca un tiempo del orden de lo masoquista, el sujeto posicionándose de un modo, incluso Freud lo dice, es eso de lo más inconfesable, pero el sujeto sosteniendo el ofrecerse como objeto para ser pegado por un otro, ¿no? Dice Freud en Pegan a un niño. Tomo justamente este modo freudiano de nombrar para pensar que hay algo de eso en cómo el sujeto sostiene el ofrecerse a ser estragado. Y por ese gran otro, con estas características gozadoras, que se pone en juego en muchos vínculos a lo largo de la vida. Entonces, estoy empezando justamente a trabajar y a escribir sobre esta cuestión, que hasta les diría es más fantasmática, que se pone en juego, no solo con la madre, con un partener. Me impacta mucho, no sé a ustedes si les viene pasando, escuchar esto en las parejas, en los novios, los vínculos, adolescentes. ¿No? Cómo a veces alguien se ubica sosteniendo a ese gran otro y siendo gozado, ofreciéndose a ser gozado por ese gran otro, si quieren lo que se llama relaciones tóxicas, lo digo así como medio rápido, no me gustan mucho estos modos clichés, pero bueno, para que nos lo ubiquemos, porque es algo de lo cual todos venimos escuchando, pero bueno, cómo entonces el estrago se pone en juego, porque es un modo de relacionar al gran otro, si quieren, entonces se pone en juego con lo materno, con el partener, en las relaciones tóxicas adolescentes, con el analista, a veces también, algo como toda esta salvedad. Bueno, porque justamente se trata, por eso me parecía interesante estos comentarios, de lo de la pulsión acéfala, de lo que no hay representación, porque tiene más que ver con eso, con pensarlo, no con lo que algunas analizantes nos vienen a contar de que sus madres son la peor basura, las peores tipas, no es eso. Es justamente escuchar una posición en el sujeto que la pone en juego en muchos vínculos de su vida, donde lo que sostiene es la asimetría. Sostiene un ofrecerse a ser arrasado por el otro. Entonces, si quieren, son estas versiones donde lo que dice el otro para el sujeto toma valor de verdad. Incluso a veces se está peleándose, no sé, por ejemplo, las relaciones de los parteners, esto aparece mucho, las relaciones de pareja, ¿no? Que un analizante, yo trabajo más del lado de los femeninos, ¿no? Esta cuestión, pero porque entiendo que están en Lacan esto, ¿eh? Cómo a veces las analizantes mujeres discuten internamente o traen análisis que lo que dice el partener, el marido, no es así, no tiene, y sin embargo están totalmente sometidas a eso, ¿no? Dándole un lugar de poder y de autoridad a eso que viene del otro, que en todo caso habla más de la posición que tiene el sujeto frente a ese otro. No interesa si es el partener, si es el noviecito adolescente, si es el analista, si es la madre. Da igual. Lo que insiste es esta modalidad extravagante donde el sujeto se posiciona siendo arrasado por un gran otro, no barrado, no castrado, les diría, que lo único que hace es gozar. Pero el sujeto sostiene a ese gran otro gozador, ¿eh? Entonces, justamente lo que Freud marca en Pegan a un niño en el segundo tiempo es que hay una actividad en esa pasividad. Se presenta, ¿no? En la apariencia como pasiva esa posición, el otro me hace, el otro me caga, me mea, no sé, lo que quieran, y sin embargo hay una flor de actividad en esa pasividad.
Pero eso es lo inconfesable, dice Freud, de ese segundo tiempo. Es lo no dicho. Por eso me parece interesante lo que comentaban acá María Angélica y Ana. Es lo no dicho, eso que tiene más que ver con un lugar, con un modo de gozar, con ese tiempo que es muy arduo de llegar ahí. Que genera mucha resistencia, ¿no? También, entonces no es fácil. Perdón, María Soledad, pero entonces esto en realidad es lo que hablas vos del lugar. Sí, No están niños y niñas. claro. Cuando Sí, vos lo entonces, hablas de lo materno, de la relación madre-hija, ahí virás y agregás esto de lo femenino. sí. ¿Y cómo definirías, cómo describirías Porque entiendo que hay distintas versiones de pensar lo femenino. Yo les presenté una nada más, fui medio tramposa ahí, no me dediqué demasiado a eso. Les presenté la versión donde lo femenino como castración, como poner en juego algo del orden de la castración, le pone límite a lo materno. Entonces, por ejemplo, muy sencillo lo digo, esto de la madre en posición femenina deseando algún otro objeto más allá de su hijo, ¿no? Que eso que hay de femenino, esa madre, pueda tomar como objeto de deseo y de amor algún otro objeto más allá de ese niño o niña, ahí está en juego lo femenino del orden de la castración que permite ponerle tope a lo materno. Ahora, de nuevo, esto es tramposo porque eso no es todo lo femenino. Lo femenino, Lacan también va a hablar del goce femenino, que es otra versión, otro modo, digamos así, de hablar de lo femenino, que no tiene que ver tanto con la castración, sino más bien con lo gozoso en lo femenino. Entonces, entiendo que ahí, cuando se pone en juego en lo extravagante, en las relaciones madres e hijas, lo que engancha, hace de alguna manera algún tipo de enganche sintomático o gozoso muy complejo, es lo que hay de fagocitante en lo materno y lo que hay de gozoso en lo femenino. Esto es un choclazo, no para mucho. Claro, viste, también estaba, viste, pensando en esto que vos dijiste, bueno, hace un ratito, de las relaciones asimétricas. Bueno, estaba pensando a propósito de las relaciones asimétricas, que bueno, cuando Freud habla de la indefensión, viste, el cachorro humano, es una forma de decir, no hay otra que pasar por el estrago materno. Claro, sí, totalmente. Bueno, la alienación. La alienación de la que habla Lacan es esto, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo estoy aislando y describiendo como un modo particular de hablar de esta alienación. La alienación que Lacan va a trabajar en el seminario de 11, la alienación y separación. Pero primero es necesario, para poder pensar en un sujeto que se constituya como tal, primero una alienación a un gran otro. Lo que pasa es que acá lo que estoy haciendo es aislar cómo esa alienación a ese gran otro con características maternas, pero no es la madre de carne y hueso, no es Teresita, Josecita, no sé, pongámosle el nombre a esas madres, no es eso, es la alienación a ese gran otro materno, además de empezar a poner en juego la posibilidad de la construcción de una estructura subjetiva, también es fagocitante. Entonces, eso de fagocitante tiene efectos para toda la vida. Había más manitos o movimientos ahí, pero no sé quiénes quieren hablar. Laura. Me parece que Laura. En principio, quería pedirle a todos, todos y todas los visitantes, si podemos mutearnos, porque están viniendo unos sonidos muy complejos. Mientras hablabas de esto, sí, claro, yo estaba pensando, lógicamente, que esto está sustentado por los cuidados primeros del cachorro materno, como decía María Angélica. Entonces, digamos, es como la estructura esa que se arma o la ligazón esa que se arma, que lo pensaba en estos términos que vos hablaste de Freud, y lo pensaba cuando la sujeto queda en una posición pasiva y masoquista, ¿es correcto? Y lo que menciona también Helen Deutsch, que también trabajó con Freud, que creo que vos lo tomaste también, el libro,
¿no? En donde equipara al masoquismo con la posición pasiva y al sadismo con la activa. Y dice, con esa introducción plantea que la detención en la niña en la guarda de un hijo del padre es de carácter pasivo y por lo tanto masoquista, que conceptualiza como lo nuclear del complejo edípico femenino. Es un parafraseo, no es textual. Pero bueno, lo pensaba en esta cuestión, ¿no? ¿Por qué quedamos, en tal caso, se me ocurre pensarlo ahora, capturados en esa posición? A ver si lo podemos hablar. Sí, me gustó lo que dijiste, Laura, porque me ayudó a pensar lo siguiente, ¿no? Y con esto del segundo tiempo de Pegan a un niño, y todo lo que estoy intentando transmitirles de la noción del estrago. No es sin eso. El sujeto no es sin haber atravesado algo de una posición pasiva y algo de una posición masoquista. Y eso es lo que nos viene a decir Freud con ese segundo tiempo en Pegan a un niño, porque de hecho no lo transmite como algo del orden de lo patológico necesariamente, sino justamente como ese tiempo por el que todo sujeto... Ahora, tal vez de lo que en la clínica del estrago, de lo que se trata es encontrarnos con sujetos que hacen de eso una vida, les diría, ¿no? Un poco casero, decirlo así, un poco informal, digamos, pero que hacen de eso una vida y que eso eso insiste y repite. Se repiten todos los vínculos de su vida y donde padecen, y acá estoy diciendo lo mismo, gozan de eso. Entonces de eso es lo que se trata justamente el estrago. Cuando se padece y se goza, pero se sostiene muy activamente, aunque no da la sensación de eso en lo manifiesto, te impacta como, oh, pobre tipa, qué mal que la pasa, con su madre, con su marido, con su novicito adolescente, con el analista, que le aumenta los honorarios, que le cambia el horario, que yo qué sé, bueno, pero es escuchar en el discurso de ese analizante que se está ubicando justamente en esta posición y que la sostiene activamente, pero justamente como la sostiene activamente, la padece y la goza. Entonces está todo eso junto y hace de eso una vida alrededor de este tipo de cuestiones. El super yo cultural, viste, diría, y finalmente que les gusta sufrir. No. Sí, sin ponernos ¿no? en una posición como analistas censuradores de eso, digo, pero es saber algo de esto, y sí, probablemente, en todo análisis, alguito de esto hay, ¿no? No todos los analizantes hacen de esto una vida, por supuesto, pero alguito de esto hay en todo análisis. Susana vi que levantó, ¿no? La mano. Hola, sí, buenos días Hola. a todas. Bueno, yo lo que quería preguntarte es, digamos que como una especie de salida a ese estrago, quise entender que tú comentas la feminidad, ¿no? De diferentes formas. Yo hace tiempo escuché también a un analista decir que si la mujer no existe, lo que sí es seguro es que existen las mujeres y lo que cada una de ellas puede hacer con ese estrago. ¿Eso es lo que podría ser una salida para eso? No lo nombré, está muy bueno que me lo pregunte Susana, porque no me dediqué a hablar de eso. Entiendo que la salida del estrago es el síntoma. De hecho, marco esa línea. Acá me sirvo un poquitito de la obra de Miller para esto. Miller trabaja como dirección de la cura, del goce deslocalizado al goce localizado, va a decir. Ahora les cuento un poquito qué es eso. Yo lo ubico, me sirvo, digamos, de estos conceptos para pensar que la dirección de la cura en el estrago es del estrago al síntoma. Entonces ubico en el mismo lugar al estrago con el goce deslocalizado. Goce deslocalizado sería un goce arrasador, ¿no? Miren, por ejemplo, si quieren, para imaginarnos un poquito estas cosas, una presentación de un sujeto en
en pánico, ¿no? En pánico me refiero a eso que no se puede ubicar ni siquiera con objeto fóbico, ¿no? Alguna cosa, no hay ningún tipo de acotamiento, digamos, donde el sujeto es arrasado por eso gozoso, o por el miedo, o por la ansiedad, por lo que sea, pero que tiene características arrasadoras, ¿no? Donde, o a veces por la culpa, o por esta cosa rumiante de algunos pensamientos, lo que sea, no interesa tal vez tanto el contenido de lo que aparece, sino el modo. Entonces, cuando algo aparece de un modo invasivo, totalmente invasivo, arrasa todo el sujeto, toda la vida del sujeto se ve arrasada por ese goce deslocalizado, ahí ubico lo extravagante, la dirección de la cura entiendo que es acotar algo de ese goce. Entonces ahí es donde me sirvo de Miller, que habla del goce localizado. Y el goce localizado, entiendo, estaría en juego en el síntoma. En el síntoma hay un goce. Las dos caras del síntoma son el deseo y el goce. Están las dos cosas, no es una sin la otra. Pero está el goce también en juego, pero localizado. Por localizado me refiero limitado, acotado, es esa parte de la vida del sujeto, no es todo. Entonces, si quieren acá, el mercader de Venecia, Shakespeare, con la libra de carne, no sé si lo ubican, bueno, donde justamente ahí lo que Lacan trabaja con la libra de carne es cómo a veces el sujeto entrega una parte por el todo. Es eso, la dirección de la cura. Que el sujeto deje de entregar el todo y en todo caso entregue una parte, que eso es propio de la neurosis. Todos como neuróticos entregamos algo, todo tiene un costo. Para poder posicionarnos como sujeto, algo entregamos, digamos, algún costo tiene. Pero es más interesante cuando ese costo tiene un límite, es acotado, 2,50, no sé, lo que sea, no interesa, pero no todo. Eso sería trabajar hacia el síntoma, del estrago al síntoma. Ok. Y me vino también a la mente, porque comentabas eso en la clínica, ¿no? En la clínica particular de cada uno. Ese escuchar a mujeres quejándose de madres que pueden decir, ay, qué malvada, que como tú lo comentas. Pero también me ha tocado ver o escuchar esa parte de mujeres que llegan con una culpa avasalladora, sobre todo a la muerte de la madre. Ah, ok, ajá. Y es ponerla como en un pedestal y decir, y es que mi madre sufrió mucho, y llegan a un momento tal que se podría, bueno, ocupar esta palabra como si se mimetizaran posteriormente en la madre y comienzan a adoptar, yo lo digo, se autoheredan cosas de la madre. Mira. Y las actúan, las llevan a cabo y se convierten en la madre. Y eso, no sé si pudiera ser también como algo que se pueda leer como del estrago. Mira, interesante. La verdad me traes una novedad, no lo había, es algo nuevo, no lo había encontrado en la clínica, no, con lo cual probablemente tendría que conocer un poco más, o esta cosa no del caso por caso, de cómo pensarlo en el caso por caso, pero así en general, con lo que traes, que me parece muy interesante, se me ocurre pensar algo del duelo patológico, ¿no? Por supuesto, duelo de melancolía con Freud, donde justamente el Freud ahí lo que trabaja es duelo patológico o el duelo melancólico tiene que ver con una elección de objeto narcisístico. Entonces, donde lo que se está duelando es el narcisismo, es lo que hay en ese objeto que se perdió de narcisismo. Entonces, probablemente, sí, la verdad que sí, está lindo, te agradezco, probablemente haya algo del estrago ahí en cuanto que no hay una verdadera separación, ¿no? Antes, como dijimos en el seminario 11, esto de la alienación y la separación, en la medida en que hay en juego una separación, podemos pensar dos objetos, o mejor dicho, dos sujetos, me gusta más, ¿no? Pero donde hay en juego una separación con el otro.
un contemplarse a cada uno como un sujeto, bueno, recortado del otro. En todo caso, se me ocurre que en lo que estás contando probablemente, si podemos pensar ahí, un duelo patológico o melancólico, tal vez hubo una falla en esa separación. Entonces, si hubo una falla en esa separación, se quedaron en el tiempo anterior, que es el tiempo de la alienación. Bueno, y la idealización también del objeto perdido, ¿no? Pienso en lo que está diciendo. Es un modo de duelar también, ¿no? Y me hiciste acordar, porque cuando empezaste a hablar de esto de cómo hablaban de las madres, que seguramente ustedes en México también deben encontrarlo, pero acá, no sé, a mí me pasa a veces en las salas hospitalarias, en la neonatología, por ejemplo, donde están las enfermeras al cuidado de los niños chiquitos, este discurso a veces sobrecompensado de esta cosa amorosa, ¿no? Entonces estos dichos que aparecen a veces como mi amorcito, mamita, ¿no? Todos estos modos, digamos, que son, muchas veces me da la impresión, ¿no? Como formación reactiva de algo del orden del odioso, digamos, ¿no? Entonces, por ahí, por lo que vos decías, Susana, también, poder escuchar en el discurso de alguien cuando se presenta, y más está dirigido a la propia madre, o no importa, también me interesa, pero cuando son esos discursos empalagosos de amorosos, ¿no? Me parece que también ahí hay que suponer algo del odioso que no puede ser ridiculizado de otro modo que no sea vía formación reactiva, ¿no? Entonces son estos modos maternos, ¿bien? ¿No? Hay gente que anda maternando a todo el mundo de un modo a veces empalagoso. Bueno, así que ahí también tenemos. Sí, también estaba, viste, pensando de lo que dijo Susana Marta, esto de la culpa, esto que vos decís del duelo patológico, la culpa, el duelo patológico. El otro día justamente un pacientito, viste, me decía, ¿querés creer, María Angélica, que murió, que mi abuela y reencarnó en mi madre? Ah, bueno. Duelo patológico, ¿no? Terrible, terrible. Bueno. Hay algo, perdón, Sí. hay algo en particular que a mí me llama mucho la atención. Por eso yo intenté comenzar a ligar. Digo, es algo que estoy trabajando todavía. Lo comencé a trabajar en esta parte de la gestación materna. Porque este caso particular... Oigan, no se escucha muy bien. Creo que el micrófono de María Eugenia está abierto. De Gracias. María Angélica. Listo. Sí. Sí, perdón, Susana. Sí, les comentaba que es algo que yo apenas estoy trabajando. Y yo escuchaba algo de esta culpa y yo me preguntaba, pero ¿por qué si esta persona me comentaba? Es que yo estuve hasta el último momento de vida de mi madre, yo estuve ahí. Yo le sostuve la mano. Y yo en un momento dado le dije a mi mamá, yo no quiero que te vayas, pero no puedo verte sufrir así, ya no quiero que sufras así. Y yo decía, bueno, si había tanto amor, tanto cuidado, si se ofreció todo, si se puso el cuerpo, si estuviste tomándole la mano a tu madre. Eso es un pensamiento mío. Después dije, ¿por qué esa cantidad de culpa tan dolorosa? ¿Por qué? Y me vine rumiando todo el camino de regreso después de verla y yo decía, a ver, dice, es que tampoco quiero verte sufrir. Es que no es que ella quisiera o no quisiera que ella estuviera sufriendo, sino lo que ella no quería es estar sufriendo ella. Y en ese, no quiero que te mueras. Quiero que te mueras para ya no verte sufrir. Y ella me hablaba de una mujer muy sufriente en toda su vida, que a la vez no le comunicaba nada. Y ella está perdida
con la pregunta de qué es ser mujer. Como digo, lo sigo trabajando, pero hay algo de ese estrago que me resuena. Era lo que quería comentarles. Muy lindo, Susana, lo que comentabas. Me hiciste pensar varias cosas. Por un lado, me hiciste acordar del concepto freudiano de ambivalencia en lo que contabas. Ese Exacto. concepto es central. Si quieren alguna vez revisar los grandes historiales freudianos, los 5 grandes historiales freudianos, en todos los historiales freudianos está el concepto de la ambivalencia como central y productor de neurosis. Entonces, y más con esto que estás contando en relación al duelo. ¿No? Freud termina circunscribiendo justamente que lo que complejiza y neurotiza al sujeto es la ambivalencia, es no poder asimilar que se odia y se ama al mismo objeto en el mismo momento. ¡Ay, qué tremendo eso! ¿No? Entonces, eso es productor de neurosis. Y bueno, y la verdad que sí, en este caso que vos contaste, me parece que ahí, y te escuché muy interesante lo que vos marcaste, ¿no? Por un lado, el narcisismo, ¿no? Esto que vos decías, ahí lo que le dolía era algo en relación al narcisismo, no esta cosa más altruista para con el dolor o no dolor de la persona que estaba al borde de la muerte, ¿no? Y por otro lado pensaba, me acordaba, ¿vieron esto que es muy usual en el discurso de muchos sujetos y que entiendo que no tiene que ver con una cuestión cultural? Por ejemplo, cuando alguien se refiere a esto de no quiero que te me mueras, ¿no? Donde se alude justamente también al narcisismo propio, ¿no? Y esto a veces se habla en lo materno, es un discurso muy propio de lo materno en relación a la alimentación, por ejemplo, si me come o no me come el niño, ¿no? Entonces, donde me parece interesante que uno a veces puede pensar que tiene que ver con una cuestión socioeconómica, sociocultural, digamos, de que alguien se refiere en esos términos, pero no tiene que ver con eso, con una falta de educación, digamos, que alguien se refiera en esos términos, sino que tiene que ver justamente con el narcisismo, con la dificultad que es de la que se trata, y esto me se sacó a Susana, de poner una distancia con ese objeto que fue un producto propio, digamos, ¿no? Y por otro lado, también decías a lo último, esto de la transmisión de la feminidad. Cómo de lo que se trata en el vínculo entre una madre y una hija tiene que ver con la transmisión de una feminidad. Y si quieren, le diría, bueno, y retomo algo que dijo María Angélica, creo, en un primer momento, qué interesante, cuánto más posibilitador para una hija es que ubicar y escuchar que una madre desea algo más allá de ella. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? De que si una madre le gusta su profesión, está feliz atendiendo a sus pacientes, supongamos, o lo que sea, ahí hay algo de la castración, del deseo, la transmisión de la feminidad, que eso en todo caso es más posibilitador de que la hija se posicione en relación a la castración y a la feminidad, a esta cosa más sacrificada, bueno, que siempre conocimos esa otra versión de lo materno, ¿no? Entonces ahí se trata también de ese tipo de cuestiones. No sé si hay más comentarios, veo algo en María Angélica y Laura, pero no sé si quedó de algún comentario anterior, y los demás, si quieren comentar algo. No, yo quería cortito es. Una que fijé en los comentarios el libro de Aldous Mantel del salvajismo materno, para quien lo precise, porque el apellido es difícil. Y la otra cuestión que me remitió al comentario de Susana, que pensé inmediatamente en la introyección del padre totémico. ¿No? El totem y tabú, me pareció, ahí apareció Freud inmediatamente, ¿no? Esta cosa de pasar a lo ideal, si se quiere, del padre ese devorador y sin ley. Gozador de todas las mujeres, dice Freud. Gozador de todas las mujeres. Eso era nada más. Soledad, bueno, Laura, Susana, todos los que estuvieron por acá participando. Bueno, Laura, te agradecemos la referencia del
del título de Salvajismo Materno, y también por ahí en el chat les estoy compartiendo el enlace a la página de Letra Viva, donde pueden encontrar el libro de Soledad. En la página, bueno, lo pueden encargar de manera física, pero también digital para los que se encuentren fuera de Argentina, que veo que hay gente, bueno, por acá Susana de México, hay gente de Colombia, entonces por ahí qué lindo. pueden hacer el encargo. Y bueno, Soledad, te agradecemos, nos dejas muchos temas sobre la mesa para seguir pensando, y bueno, sobre todo para revisar por ahí en tu libro. La grabación la estaremos subiendo en la página. También por ahí Soledad nos hizo favor de compartirnos sus datos, si hay alguna consulta, algún tema que se quiera extender o profundizar sobre lo que se está trabajando ahora. Bueno, por acá compartimos sus datos, y también estarán para solicitud a través de la página de nuestro chat, ¿no? Que ya nos puedan escribir de manera más particular por cualquier tema. De nuevo, Soledad, muchísimas gracias a todos por acá. Les mandamos un abrazo enorme desde acá, desde México, con bastante frío, pero bueno, ok. Muchas gracias a Espacio Analítico y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Siéntanse libres de escribir, si les se quedaron pensando en algo, algún comentario, alguna pregunta, siempre lo que, claro, lo que responda va a ser en función, es difícil a veces responder de manera escrita alguna pregunta que me puedan hacer, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Perdón, disculpen, les pido disculpa. La grabación, entonces me dirijo a Espacio Analítico. Sí, la grabación la estaremos colgando, les voy a pasar el enlace. Acá está. Es el enlace donde estamos subiendo todas las grabaciones. Entonces ahí pueden recurrir a esta y a todos los accesos que hemos tenido a espacios con analistas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vale. Perdón que interrumpí, ¿eh? No. Pido disculpas. Bueno, los saludo, muchas gracias a todos por estar, un placer, muy lindo el intercambio. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, gracias.